Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video y pues después de tanto tiempo de espera, por fin llegó el día, por fin se estrenó el documental de Vince McMahon en Netflix y pues vamos a hablar sobre lo que se vio en dicho documental. Es un video bastante largo, son muchos capítulos, son muchos temas, entonces vamos a empezar de una muy buena vez. El capítulo uno, titulado como Junior, es a grandes rasgos el más leve, podría decirse, porque te cuenta más que nada la historia de cómo fue ascendiendo Vince, ¿no? Te cuentan que de niño tenía una infancia medio difícil por sus padres, hasta que conoció a su padre real, a Vince McMahon padre, y cómo se fue involucrando, ¿no? Mencionando que él siempre quiso estar involucrado en el wrestling, que su padre lo mandó a otro lado lejos de WWE, pero que después inició trabajando en la propia empresa de su padre, que era All Star Wrestling, en donde trabajó como presentador y narrador, ¿vale? Después cuentan cómo Vince padre iba a vender la empresa a Gorilla Monsoon, pero que Vince le propuso ser el comprador con una oferta que iba a beneficiar al final de cuentas a su padre, que era que Vince hijo iba a pagar a cuotas, pero que si un día se llegaba a atrasar en una cuota, si le regresaba la empresa a su padre, ¿no? Al final Vince logra comprar la empresa y se hace del que sería en un futuro el monopolio o la empresa más grande del wrestling, ¿no? Después cuentan cómo Vince empieza a romper el pacto o el acuerdo que había en los territorios, ya que pues, en ese tiempo existen los territorios y se respetaban mucho, ¿no? Hasta que Vince llega al poder y dice, ¿saben qué? Me pelan la verga todos, rompe el acuerdo de que pues, todos podían estar en todos lados y empieza a ofrecerle acuerdos a los luchadores, algo que encabronar muy fuerte a cada uno de los dueños, por llamarlos de cierta forma, de cada uno de los territorios, ¿no? Que hay un chingo de videos sobre eso y maybe en algún punto yo voy a hacer alguno, pero bueno, ¿no? Después cuentan cómo el mismo Vince y su padre se fijan en Hulk Hogan para ser su principal estrella, aunque ya existían estrellas como Dusty Rhodes. Cuentan cómo poco a poco Hogan empieza a tomar fama y lo llaman para participar en Rocky 3, ¿no? Pero cuentan cómo el padre de Vince, o Vince Señor, rechaza la idea, ¿no? Prácticamente prohibiéndole aparecer en dicha película y amenazando a Hogan con que si iba a hacer la película, lo iba a despedir y no iba a volver a trabajar. Al final, Rocky 3 termina siendo un éxito, Hulk Hogan termina siendo más catapultado de lo que estaba haciendo y termina regresando a WWE. Después cuentan la controversia que hubo con el gimmick de Iron Sheik, que era un gimmick de invasor iraní, que justo explota o lo hacen cuando el conflicto con Irán eleva, ¿no? Pero ahí tratan de justificarse mucho entre los Pritchard, Tony Atlas y el mismo Vince con que probablemente estuvo mal hacerlo, pero que la sociedad en ese punto era así, ¿no? Y el wrestling era un reflejo de la sociedad. Y daban ejemplos de que en otras películas o en otros medios se utilizaba lo mismo, ¿no? Que el villano era un extranjero, fuera japonés, fuera alemán, fuera ruso o en este caso fuera iraní, ¿no? Posteriormente muestran brevemente el fallecimiento de Vince Señor y cómo Vince toma el poder total, ¿no? Ya que se menciona que mientras trabajaron juntos tuvieron bueno, bastantes diferencias, ¿no? Y mencionan que tal vez Vince se iba a sentir un poco más libre, ¿no? De tomar las decisiones que él quisiera. Y así fue, ¿no? Ya que con su padre, Vince tenía que centrarse mucho en un wrestling absoluto. Y actualmente sabemos que Vince quería o hace Sports Entertainment. Entonces, al fallecer su padre,
puede cambiar totalmente el wrestling, haciendo que nazca el Sports Entertainment, ¿vale? Y esto inicia con las apariciones de Cyndi Lauper y Mr. T cuando se acercaba WrestleMania 1, ¿no? Que era la primera edición del magno evento y era una revolución en la industria del wrestling, ¿no? Cuentan también cómo en el camino a WrestleMania 1 hubo un par de polémicas, como la vez que John Stossel empezó a entrevistar a ciertos luchadores de WWE para asegurar que el wrestling era falso, pero pues hubo un luchador que se llamaba David Schultz que le dio una cachetada, le dio un vergazo para que comprobara lo contrario. Y hubo una demanda de por medio. Y también hubo una vez que Hulk Hogan y Mr. T asistieron a un programa en el cual Richard Belzer era el presentador. Belzer quiso hacer lo mismo, jugarle al chingón con que el wrestling era falso. Hogan le hizo una llave y al soltarlo, Belzer se cae, se pega en la cabeza, termina sangrando y demandan otra vez a Hogan, a Mr. T, a Vince, a WWE en general, ¿no? Que pues tal vez en cierta parte iba a ser un golpe fuerte, ¿no? Para la percepción de la gente. Y más porque se acercaba a Mania, ¿no? Que cuentan también como Mania era una bendición en cierta parte, pero era un peligro muy grande, ¿no? Porque cuentan como Vince y Linda McMahon tuvieron que empeñar un chingo de cosas, tuvieron que hipotecar todo para poder llevar a cabo WrestleMania, ¿no? Y cuentan como el hecho de que si WrestleMania llegaba a fracasar, WWE dejaba de existir y los McMahon se iban a la quiebra, ¿no? Entonces era un riesgo bastante grande hacer el evento, pero al final el primer WrestleMania terminaría siendo un éxito, catapultando ya a WWE como lo más grande en el wrestling, cosa que ya estaba haciendo un poco, pero el primer WrestleMania lo terminó de elevar, ¿no? Y ahí te cuentan para acabar el capítulo cómo es que el hecho de llevar a esta empresa tan a lo alto puede costar muy caro. El capítulo 2 se titulaba Hit. Y pues en este empiezan recapitulando un poco lo que sucedió después de WrestleMania 1, mencionando que WWE aprovechó el impacto tan cabrón que tuvo el evento para crear Saturday's Night Main Event. Y también cuentan un poco sobre lo difícil que era ser un wrestler, porque se cuenta que en ese tiempo no tenías un contrato tal cual, ¿no? Sino que luchabas por aparición o se te pagaba por aparición, ¿no? Que no tenían descanso, puesto que luchaban 7 días durante 52 semanas. Y que lo mismo, ¿no? Si te lesionabas, que era muy propenso el luchador a lesionarse en esa época, luchando todos los días, pues, y tenías que tener un descanso muy, muy largo, pues no se te pagaba nada, ¿no? Entonces mencionan que sí era una forma de vivir muy, muy mala, ¿no? Una forma de trabajar muy mala. Y mencionan un incidente bastante curioso, que era que Jesse Ventura, que buscaría crear un sindicato de wrestlers en WWE antes de la llegada de WrestleMania 2, pero que Hogan fue a contarle todo a Vince McMahon sobre que Jesse Ventura quería crear el sindicato y los que lo apoyaban, ¿no? Lo que provocaría que, pues, obviamente, Vince se encabronara y antes de WrestleMania 2 los amenazara de quedarse sin trabajo, ¿no? También, ya hablando de WrestleMania 2, hablan sobre cómo fue un completo error hacerlo entre sedes, ya que hubo muchos problemas técnicos. Vince no podía estar asegurándose de todo lo que pasaba en todos los sitios. Entonces, medianamente dicen que fue un fracaso porque sí funcionó en cuestión rating, en cuestión asistencia, pero que a la hora de llevarse a cabo fue muy malo para la organización, ¿no? Posteriormente empiezan a contarte sobre WrestleMania 3 y cómo la ambición de Vince era cada vez más grande, ¿no? Puesto que primero quiso ser el evento más grande de wrestling normal, después quiso evolucionar a lo de las 3 sedes
y posteriormente buscó llenar el Silver Dome, que era o es un estadio de 93,000 personas, en donde desde el inicio supo que el Hogan vs Andre the Giant iba a ser su main event y que sería la manera en la que se llenaría un estadio de 93,000 personas, ¿no? Cuenta cómo aún así Andre podría no participar, puesto que se estaba alejando del wrestling, tenía muchas lesiones, porque pues, es un cabrón muy alto, ¿no? O bueno, era un cabrón muy alto, y eso significa tener muchos problemas en la salud, ¿no? Pero que Vince logró convencerlo y se llevaría a cabo el evento y el main event más grande en la historia del wrestling, ¿no? O por lo menos hasta ese momento. Cuentan cómo fue evolucionando el evento, cómo sería más exitoso, pero se centrarían obviamente más en el main event, ¿no? Que es de lo que más se recuerda, hablando de cómo se desarrolló la lucha, sobre que Hogan no tenía conocimiento del resultado más que Andre the Giant y el mismo Vince, y que siempre se mantuvo en secreto para Hogan, ¿no? Hasta el momento en el que Andre the Giant le dijo: levántame, hazme el slam, y se hace el que seguramente es uno de los momentos más significativos del wrestling, que es el slam de Hulk Hogan a Andre the Giant para posteriormente llevarse la victoria. Y ahí hablan un poco sobre la mística que hay detrás de WrestleMania 3, en donde a Dave Meltzer en el mismo documental se enfocaría un poco a desmentir el mito, ¿no? ¿Por qué? Porque a Andre the Giant se le había vendido como que estuvo invicto durante 15 años, se vendió como que jamás había sido levantado por nadie, y pues digo, ¿no? Se menciona o se vende WrestleMania 3 como que es el evento más grande de la historia del wrestling y que asistieron 93,000 personas, ¿no? Y Dave Meltzer hace todo lo contrario, dice que Andre no estuvo invicto, que por lo menos había sido levantado 25 ocasiones y que WrestleMania 3 únicamente reunió 78,000 personas, que digo, sigue siendo un número bastante alto, pero por ejemplo se muestra después como Bruce Pritchard, Hulk Hogan y el mismo Vince mencionan que eran 93,000 personas, ¿no? Entonces pues está esa controversia de saber qué es lo real, ¿no? Después te hablan como después de ese slam y de ese main event, Hogan se convirtió en la estrella más grande del mundo, sin importar que fuera un luchador, porque en ese momento las luchas eran vistas de manera negativa, pero que a pesar de eso Hogan era la estrella más grande del momento, ¿no? Y cómo esto provocó que Hogan quisiera incursionar en las películas, ¿no? En el mundo del cine. Hablaron de No Holds Barred, que fue la película que protagonizó, pero que resultaría siendo un fracaso, ¿no? Obviamente. Y hablan también sobre cómo Hogan se mantuvo en la cima hasta que llegó WrestleMania 6, ¿no? Cuando ya empieza a ser un poco cansado el ver a Hogan siempre en el mismo papel, en el mismo rol, en el mismo estrellato, ¿no? Y se nota cuando en WrestleMania 6 sigue llegando ahí, pero se enfrenta al Ultimate Warrior, ¿no? El cual termina eclipsando su fama, por lo menos en el mundo del wrestling, y hace que Warrior sea impulsado por el mismo Hogan. Y posteriormente también se diría que pues Warrior no logró conseguir una fama al nivel de Hogan, ¿no? Que también lo llevaba fuera del wrestling. Y eso hizo que para WrestleMania 7 se buscara traer otra vez a Hogan como el estelar. Hablando de otra controversia, que es que fue cuando adaptaron el conflicto Irak-Kuwait en el wrestling, ahora con el Sergeant Slaughter siendo un invasor iraquí, enfrentándose a Hogan otra vez con el personaje de Patriota, ¿no? Que es lo que ya tenía harto a medio mundo. Que sería uno de los puntos más bajos, tanto en crítica, tanto lo que les digo, ¿no? Ya se mostraría un hartazgo hacia Hogan y que siempre fue estelar y que siempre fue el Patriota, ¿no? Y aquí es donde empiezan los temas más fuertes, ¿no? Que es sobre la primera polémica que tuvo WWE, que fue el caso de los esteroides, ¿no? En donde se menciona que el doctor Sahorian, que era el doctor base de WWE en ese tiempo, fue el que recetaba y vendía los esteroides a los luchadores, ¿no?
Se menciona como Phil Mushnick, que es un periodista de Estados Unidos, es hasta la actualidad el principal detractor de WWE y en particular de Vince McMahon, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre dio a conocer todos los casos, ¿no? Aunque tal vez no fueran tan expuestos por medios más grandes, él siempre los dio a conocer, ¿no? Se habló después de la polémica que hubo con Jimmy Superfly Snuka y la muerte de su novia en el año del 83, en donde mencionan que pues se le inculpó porque al hacer la autopsia resultó que la novia no había muerto naturalmente, sino que había sido asesinada, ¿no? Mencionan cómo seguramente Vince tuvo cierto impacto o utilizó su poder para que por lo menos en ese momento Snuka no recibiera cargos. Pues se hablaría del escándalo del abuso sexual de los asistentes del ring, el cual se menciona que iniciaría con Merv Phillips, quien era el principal buscador de menores de edad, para ponerlos a trabajar como asistentes a cambio de favores sexuales y que en dado caso de que no quisieran cumplirlos, vámonos, ¿no? Los acaban. También se involucraría a Terry Garvin y a Pat Patterson, pero de este último se trataría de desmentir o se desmentiría su participación en este escándalo, mencionando que él no era así y tal, y que en su momento se alejó de la empresa unos meses por el hecho de ser homosexual, ¿no? Que era algo muy criticado en ese tiempo y que pues fue por eso que salió del foco público, ¿no? También hablarían del caso de Rita Marie, que pues para los que no lo conozcan, ella era o fue la primera mujer referee en la industria, y pues el escándalo básicamente se trata de que Vince quiso aprovecharse de eso, ¿no? Le ofreció un contrato de 500,000 o de 1,000,000, no me acuerdo bien, pero a cambio tenía que cumplir favores sexuales, ¿no? Rita se opuso y obviamente lo haría público, aunque aquí Vince se autochingó porque empieza a decir que nunca hubo violación, que todo fue consensuado y tal, ¿no? Algo que realmente a mí se me hizo medio de mal gusto, pero pues, ¿qué se le va a hacer, no? Y aquí mencionan lo que les digo, ¿no? Que ningún medio importante o ningún medio tan cabrón tomaba en serio los escándalos de Vince, porque decían, pues es wrestling, güey, a nadie le importa, ¿no? Pero que a pesar de todo eso, Phil Mushnick se mantenía firme a darlos a conocer. Y esto haría que finalmente Vince McMahon fuera enjuiciado por el caso de los esteroides, ¿no? Que al final no era del todo su culpa, pero se le enjuició a él, ¿no? Y con esto se habla sobre un breve retiro de Hulk Hogan del wrestling por todo lo que estaba pasando y se quiso alejar de ese mundo, pero que Eric Bischoff empezó a formar la WCW junto a Ted Turner, y en un encuentro en los estudios Disney mientras Hogan grababa una serie tuvieron una reunión y le ofrecieron un contrato a Hulk Hogan, el cual pasaría a formar parte de WCW. Y al ver que Hogan se había alejado o había traicionado a Vince, porque sí, por una traición, ¿no? Hogan le garantizó que no volvería al wrestling a menos que fuera con él. Pues el gobierno lo buscó para testificar, básicamente obligándolo a hacerlo, porque si no, todo el caso se volcaría hacia el mismo Hogan. Y así termina el segundo episodio. El tercer episodio sería titulado Screw Up. Y pues digo, ¿no? Empezarían hablando sobre la traición original, como es conocida por varios seguidores del wrestling, en donde Wendy Richter se negaba a perder el título femenino de la empresa y Vince se vería obligado, entre muchas comillas, a hacer de esta traición con The Spider o Fabulous Moolah bajo el personaje, ¿no? Ya hablarían un poco a grandes rasgos de eso. Posteriormente empezarían ya a adentrarse más en el juicio contra Vince, donde se mencionó al final del segundo capítulo, donde el gobierno esperaba que Hogan testificara en contra de Vince,
pero que pasaría todo lo contrario, ¿no? Donde Hogan defendería a Vince, no de manera, ¿cómo decirlo?, mentirosa, por decirlo de alguna manera, sino diciendo tal vez la verdad sobre que Vince nunca le había otorgado esteroides. Y pues bueno, ¿no? Al final termina pasando que Vince gana el juicio, es declarado inocente y pues una sensación de alivio, ¿no? Pero aún así su victoria en el juicio queda un poquito manchada, ya que se menciona que hubo ciertos rumores de soborno, que convencían a ciertos testigos de testificar a favor de Vince y cosas así, ¿no? Posteriormente se habla de cómo al dejar WWE e irse a WCW, Vince trató de impulsar a alguien al nivel de Hogan, ¿no? Y ese alguien sería Lex Luger, pero que pues terminaría siendo un fracaso. Y WWE iniciaría una nueva generación, lo que es conocido como la New Generation Era. La era de Hogan era titulada como la Golden Era, pero bueno, no. Esta nueva generación de estrellas sería encabezada por Bret Hart, Razor Ramon, Diesel y Shawn Michaels, ¿no? Sin embargo, aquí Ted Turner y WCW empezaron a tomar fuerza, empezando a llevarse diversas estrellas, ¿no? A Monday Night War, a Monday Nitro y a WCW, lo que comenzaría las Monday Night Wars cuando Ted Turner tuvo la decisión de pasar Nitro a los lunes, ¿no? Siendo la primera competencia tan cabrona para WWE. Mencionan como golpes como el de Lex Luger saliendo en Nitro un día después de haber aparecido en un pay-per-view de la misma WWE fueron fuertes para el ego de Vince, y como también el dar resultados en los shows de Nitro, ya que Raw era pregrabado, ¿no? O cuando Sandra Blaze tiró a la basura del campeonato mundial femenino de WWE, también fueron golpes fuertes para Vince, pero que uno de los golpes más fuertes de WCW fue cuando Kevin Nash y Razor Ramon salieron de WWE, ¿no? Y también cuentan otro de los momentos más polémicos, que fue la despedida de The Click, ¿no? Cuentan cómo The Click era un grupo de amigos conformado por Triple H, Shawn Michaels, Kevin Nash y Razor Ramon, que para su última lucha, que era un live show, buscarían hacer una especie de homenaje, pero se les saldría de las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque fue un abrazo, ¿no? Rompiendo el kayfabe, sería un abrazo, una despedida bastante larga, rompiendo el kayfabe, lo que les traería problemas en backstage, ¿no? Ya que mucha gente estuvo en contra de esto, incluido el mismo Vince, pero que pues no podía castigar a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque Kevin Nash y Razor Ramon se iban de la empresa, Shawn Michaels era el campeón mundial, y el castigo cayó todo contra Triple H, ¿no? El cual se menciona y sabido por todos que iba a ganar el King of the Ring de ese año, pero fue retirado de esos planes, ¿no? También se mencionaría, ya con la salida de Nash y Ramon de WWE, se mencionaría su llegada a WWE, como esto serviría como una storyline, ¿no? La historia de los Outsiders, que eran básicamente invasores de WWE en WCW, ¿no? Y pues cuentan también como WWE tomó una demanda contra WCW por el hecho de utilizar los nombres de Razor Ramon, de Diesel y de la propia WWE. Pues ya, ¿no? Después te mencionan Bash at the Beach, en donde ocurre uno de los mayores momentos en la historia del wrestling y uno de los mayores turnhill de la historia, cuando Hulk Hogan ayuda a los Outsiders y crean la NWO. Mencionan también como la NWO sería un hito histórico, ayudando a que la WCW venciera por 83 semanas seguidas en ratings a la WWE, poniendo en riesgo a WWE de desaparecer, o por lo menos metiéndole ese miedo a Vince McMahon, ¿no? Posteriormente hablarían sobre otro de los momentos más polémicos en la historia del wrestling, que es la Montreal Screwjob,
¿vale? Hablan también sobre, a grandes rasgos, porque hay muchas cosas que no se dijeron, pero hablan sobre la enemistad real de Michaels y Brett, como principalmente esto era más por parte de Michaels, cuando Michaels se salía de los guiones para atacar personalmente a Brett, como cuando mencionó los Sunny Days, ¿no? Que para quien no sepa esa historia, hay un chingo de videos hablando de eso, pero básicamente Sony tenía una fama de acostarse con muchos luchadores. Y Michael se aprovechó para tirar eso en una promo, mencionando que Bret Hart tuvo una aventura con Sony, lo que le traía problemas en su matrimonio y aumentó el desmadre, ¿no? En su enemistad. Pues muestran cómo llegó Survivor Series del 94, que sería el día en donde se llevaría a cabo la traición. Cuentan cómo el cabrón que tuvo la idea para que sucediera eso era Triple H, ya que Bret Hart no quería perder el título frente a Michaels ni en Canadá. Y en una llamada, Triple H dijo, pues, Vince, si ese güey no quiere, pues fuérzalo, ¿no? Y así es como nace la traición. Muestran cómo sucedió, cómo se llevó a cabo la lucha, cómo Vince mandó a ordenar que sonara la campana. Y muestran la reacción del mismo Bret, ¿no? Cómo fue su enojo, el momento en el que le escupe a Vince, por ejemplo, ¿no? Y cómo muestran también cómo sigue afectándole, porque las partes de las entrevistas se muestra como Brett como que quiere empezar a llorar un poco, pero se aguanta, por decirlo así. Y pues cuentan también qué fue lo que pasó en backstage, ¿no? Después de la traición, cómo cuentan cómo Vince y Brett llegaron a los golpes y tal, ¿no? Y pues el capítulo acabaría mencionando que la Montreal Screwjob haría que WWE diera un paso hacia una nueva actitud. El capítulo 4 sería tal cual titulado Attitude, pero pues antes de iniciar con toda la parte de entrevistas y tal, el capítulo iniciaría advirtiendo que todas las entrevistas fueron grabadas antes de las últimas acusaciones de violencia sexual en contra de Vince, que estas salieron en junio de 2022. Y pues bueno, no aclaran eso. Y otra vez tocarían a grandes rasgos la Montreal Screwjob, poniendo el discurso de Bret Screwbret. Fue otro momento polémico de Vince McMahon. Mencionarían que este fue el inicio del gimmick de Mr. McMahon en televisión y que esto daría paso a la misma actitud era, ¿no? Que también se dio gracias a la pérdida tan grande de estrellas y de rating, ya que vieron cómo WWE se enfocaba en un público adulto, ¿no? Se menciona que en un público de 18 a 34 años y WWE estaba enfocada a niños, ¿no? Por personajes tan caricaturescos como de Dwayne the Clown, de personajes de un pollo, de un dentista y cosas así, ¿no? Entonces mencionan la diferencia entre sus productos y pues mencionan cómo tal cual después de la Montreal Screwjob, una de las primeras veces que se rompe esa barrera de hablar, de dirigirse hacia niños, cuando Michaels en un programa que no estaba Vince toma una chingadera, se la mete en el short y simula que su riata está muy grande, ¿no? O sea, hacerle la mamada, ¿no? Suena como primero Vince se opuso, pero que junto a la D-Generation X, o sea, Triple H, X-Pac, China, otros miembros, iban haciendo ese mismo tipo de segmentos cada semana, hasta que llegó el punto que Vince se dio cuenta que están generando mucha atracción. Dijo, ¿saben qué? Sigan haciendo su desmadre, ¿no? Y también mencionan a Stone Cold Steve Austin, ¿no? Mencionarían como él es la estrella más grande de la era, pero antes de hablar sobre él, hablarán un poco sobre la ECW, que pues sería un preámbulo para esa era, ¿no? La era de la actitud, ya que pues ECW siempre fue conocida por su brutalidad, ¿no? Por la violencia que tenían, y ya después se enfocan en Stone Cold Steve Austin, ¿no? Cuentan un poco de historia, como primero participó en WCW, pero no resultó bien. Después se va a la misma ECW y después da el salto a WWE, ¿no?
Y ya ahí hablarían sobre el castigo que mencionaron en el episodio pasado hacia Triple H, en donde Stone Cold sería el elegido para ganar ese King of the Ring, ¿no? Se mencionaría cómo fue sucediendo el evento, cómo Jake the Snake Roberts atacaría a Stone Cold con partes de la Biblia o una promo muy religiosa, y ahí fue cuando surgió la idea del Austin 316, lo que llevaría a otro nivel Stone Cold Steve Austin junto al la parte de Stone Cold, así lo dicen, ¿no? Porque no sé cómo decirlo en inglés. Después mencionarían cómo la llegada de Mike Tyson cambió también el panorama, porque fue la primera vez que Eric Bischoff se puso nervioso por alguien de WWE o por algo de WWE, ¿no? Mencionan cómo Mike Tyson colocó otra vez en los radares a WWE a pesar de ser alguien polémico, ya que había sido arrestado hace algunos años antes de su aparición en WWE. Y después mencionan cómo la storyline entre Mr. McMahon y Stone Cold Steve Austin fue algo perfecto, ¿no? Puesto que eran muy contrarios en sus formas de ser. Mencionarían también la mística que hay detrás del gimmick de Mr. McMahon, donde Vince deja o quiere hacernos ver que es alguien que es todo lo contrario a lo que es el mismo Vince, ¿no? O sea, que es el mismo Vince, pero es todo lo contrario a lo que él piensa o a lo que él vivió en su infancia y cosas así, ¿no? Mencionando que el gimmick se basaba en humillar y burlarse, ¿no?, de los demás. Pero otros wrestlers como Hogan, Pritchard, el mismo Stone Cold, Michaels, Triple H, mencionaron que a Chile están muy alejados, ¿no? Que Mr. McMahon era el mismo Vince, pero llevado a los límites. Y después mencionarían cómo, gracias a la storyline entre Mr. McMahon y Stone Cold Steve Austin, WWE pudo vencer por fin a WCW en rating, recuperando su estatus como la empresa líder en wrestling. Después te contarían un poco sobre The Rock, otra de las caras de esta era, en donde pues te cuentan un poco sus inicios, ¿no? Como es una superestrella de tercera generación, hablaron un poco sobre su padre y tal, ¿no? Mencionaron como The Rock empieza como Rocky Maivia, pero genera hate, ¿no? Ya que pues era el hijo de Rocky Maivia, güey. Entonces cuentan cómo pasó o cómo transicionó a heel, convirtiéndose en lo que se convirtió, ¿no? Terminando de hablar de sus estrellas, hablan sobre cómo la Attitude Era se volvió un movimiento nunca antes visto, generando una cantidad enorme de ingresos para WWE y un rating que jamás se volvería a conseguir, ¿no? A pesar de su contenido tan cabrón, porque pues era muy violento, era muy sexual, muy denigraban mucho a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero cerrarían con una de las polémicas más grandes, que fue la tragedia de Owen Hart, ¿no? Bret Hart mencionaría que él creyó que estaban buscando humillar a su hermano por venganza, lo que pasó con Bret, pero pues que el mismo Vince diría que pues no, que cómo crees, ¿no? Si tú ya nos valías madre, ¿no? Hablar un poco sobre cómo sucedió el hecho, las reacciones que hubo en backstage del mismo Bret, de Vince, pero todo acabaría con una de las declaraciones más polémicas del documental, cuando Vince dice: yo estoy seguro que Owen Hart hubiera hecho lo mismo. Owen Hart hubiera preferido que el show continuara. Yo hice esto pensando en el público, que ellos no venían a ver a alguien morir, venían a ver wrestling, y en caso de que hubiera sido mi hijo o yo el que hubiera muerto, hubiera preferido que continuaran el show. Cerrando de una manera tan horrible el cuarto capítulo.
El quinto capítulo sería titulado Family Business, en donde todo iniciaría mencionando que el aura de inmunidad que se creó para el gimmick de Mr. McMahon se hizo porque Vince en cierta parte quería escapar de su realidad, ¿no? La realidad que tuvo como infancia, la cual pues se menciona que fue bastante difícil, ya que era golpeado, era abusado por parte de sus padres, ¿no? Posteriormente, Stephanie y Shane hablarían de cómo es ser hijos de Vince. Inicia Shane diciendo que pues, él siempre se interesó en la industria del wrestling y que siempre buscó estar al lado de su padre cuando él estaba trabajando, desarrollando ese amor por el wrestling, hasta llegar al punto de ser parte de él, ¿no? De involucrarse ya de una mejor manera, tanto como presentador, como referee e incluso como miembro activo del roster, ¿no? Que es ya lo más cabrón. Después hablaría Stephanie, que diría básicamente lo mismo que él, pero ella diría que pues siempre estuvo rodeada de grandes estrellas, mostrarían fotos con de Giant, con Hogan y tal, ¿no? Aunque ella también mencionaría que pues muchas veces es difícil el trato con otras personas, porque pues muchas personas se acercan a ellas o a ellos o se alejan de ellos por, bueno, se acercaban o alejaban, ¿no? Ya no pasa mucho eso, como lo contó, pero que eso sucedía por ser hijos de Vince McMahon, ¿no? Alguien que se veía medio mal hacia el público, ¿no? Y también mencionaría que pues cuando ella se involucró en el wrestling como un personaje activo, muchas ideas tal vez no le convencían del todo, muchas ideas se le hacían raras y tal, pero que siempre se mantuvo al lado de su padre y siempre acató todo lo que le decían, ¿no? Después se hablaría cómo inició la relación entre Stephanie McMahon y Triple H, donde esto inicialmente era un ángulo en kayfabe, ¿no? Cómo surgió la idea en kayfabe, pero que pues al final de cuentas ellos dos tenían que estar muy juntos, empezaron a desarrollar una relación más personal, que en cierta parte fue impulsado por Vince, ¿no? Porque Vince quería a alguien como Triple H para Stephanie, tal, pero que Shane McMahon se oponía a eso, ¿no? Ya que no quería que Stephanie saliera con un trabajador. Ya por último, por parte de la familia McMahon, hablarían sobre Linda, ¿no? La esposa de Vince. Y hablarían sobre su importancia en el negocio, que pues ella terminó ya siendo la CEO de WWE, incluso relacionándose con el gabinete de una persona que vamos a hablar más a futuro, ¿no? Pero fue parte de un gabinete de presidencia en Estados Unidos. Hablarían sobre cómo conoció a Vince, hablarían sobre cómo llegaron a casarse. Y aquí otra declaración polémica porque pues Vince afirma que le prometió a Linda amarla por siempre y que según él lo ha cumplido, ¿no? Aunque sabemos que hay múltiples pruebas de infidelidades, tanto no públicas, tanto en el mismo kayfabe, güey. No, bueno, no kayfabe, güey. O sea, se besó con Trish Stratus, güey. Que pues eso fue lo siguiente, ¿no? Que pues se habla sobre cómo fue la storyline en donde Trish y Vince tenían un amorío. Mencionan cómo Shane rechazaba profundamente la idea porque pues era su madre, ¿no? Era que él la tiene como alguien intocable para ese tipo de cosas. Y pues muestran cómo Vince y Trish se besan delante de Linda, no es lo que les digo, ¿no? Es una mentada de madre la última declaración de Vince, pero bueno, ¿no? O sea, que ya es comedia involuntaria ese pedo, ¿no? Ya después te mencionan lo otro polémico, ¿no? Que fue el segmento en donde Trish ladraba y se ponía en posición para imitar a un perro, ¿no? Llegando al punto de acabar la rivalidad para WrestleMania 17, en donde Shane y Vince tendrían una lucha, en donde Stephanie estaría del lado de Vince, Shane estaría defendiendo a su madre, y pues en esta lucha
Linda y Trish tendrían su venganza, verguiándose a Vince, y Shane terminaría con la victoria, ¿no? Posteriormente hablarían sobre una demanda que tuvo de Sable hacia la empresa, ya que se sentía aprovechada y sexualizada, pero que posteriormente terminaría regresando en una storyline, otra vez siendo amante de Vince McMahon, ¿no? Y a esto se suma que ese mismo año Vince McMahon tendría una entrevista en Playboy, en donde él mismo confesaría múltiples amoríos, güey. Entonces es una mentada de madre, volviendo a la declaración. Pero pues posteriormente se diría que para no tratar de defender, güey, pero pues, para decirlo, ¿no? Que Vince realmente el único amor que ha tenido es el wrestling, ¿no? Y que pone el wrestling por encima de todos, incluso de él mismo, ¿no? Diciendo que le vale madre si daña los sentimientos de alguien, que mientras haya negocio no le interesa nada, ¿no? Y esto se suma o lo vinculan con la entrada de WWE a la bolsa de valores en el 2000. Hablan un poco sobre también cómo empezaron con casinos, hoteles, restaurantes y así, ¿no? Después hablan un poco sobre la WCW otra vez, mencionando cómo fue decayendo cada vez más, presentando un producto muy pobre y trayendo pérdidas económicas muy grandes para dueños, lo que llevaría a que en secreto, para cualquier medio posible, Vince McMahon comprara la empresa, acabando con su única competencia real y terminando las míticas Monday Night Wars. Pues hablan sobre la creación de la XFL, que pues para quien no la conozca era una mezcla entre la NFL y la WWE, que servía como competencia para la NFL, pero que terminaría siendo un fracaso, ¿no? Y te hablarían como de una semana a otra bajó el 75% y cosas así, ¿no? Hablan también sobre la posterior mini demanda que tuvo la WWE, que era el Fondo Mundial para la Protección de los Animales. Ok, es un buen. Y que provocaría el cambio de World Wrestling Federation a World Wrestling Entertainment. Hablan también posteriormente sobre el regreso de Hulk Hogan a WWE, en donde se dejarían las rencillas que existían entre Vince y él cuando llegó a WCW y tal, por el beneficio del negocio, ¿no? Otra vez mencionando que Vince deja de lado todo por el bien del negocio. Hablan también sobre cómo le valió madres esa rivalidad con Bischoff y con Bret Hart en 2010 para beneficiar al wrestling en cierta parte, ¿no? Y pues mostrarían un poco sobre cómo fue la transición de la Attitude Era a la Ruthless Aggression Era, ¿no? Dejando de lado un contenido tan polémico que en cierta parte era fantasioso, pero pues era polémico, ¿no? Pasando a una versión más realista, por así decirlo, de WWE, en donde hablarían de la cara de esa era, de la cara de la empresa por los siguientes años y una de las caras más importantes en la historia del wrestling, John Cena. Hablarían un poco sobre sus inicios, cómo llega a ser despedido, pero la historia que todos saben, ¿no? En un viaje, Cena se pone a rapear, Stephanie lo escucha, le propone ser ese Jimmy y nace el Dr. Thuganomics, lo que empezaría a darle fama y lo que lo empezaría a elevar en las carteleras de WWE. Y pues antes de acabar ya tal cual el capítulo, se hablaría un poco sobre la storyline donde Vince iba a embarazar a Stephanie, vinculándolo con lo que se mencionó sobre que Stephanie no se sentía muchas veces segura de las historias de su padre. Y mencionarían cómo Vince y Shane tenían diferencias, ¿no? Sobre cómo, por ejemplo, Vince se negó a comprar la UFC y otros problemas más, provocando la salida de Shane de WWE y un distanciamiento real entre Shane y su familia, ¿no? Y pues todo el capítulo acabaría hablando un poco o dando una breve introducción
sobre el escándalo de Janelle Grant, dejando intriga para el último episodio. El último episodio se acabaría de Finish, o el final, pinche nombre culero, pero eso vamos a hablar un poco de... Y pues el episodio otra vez empezaría hablando, bueno, no empezaría hablando, sino empezaría otra vez con el disclaimer de que todo fue grabado antes del caso Janelle Grant, ¿no? Y pues bueno, el capítulo iniciaría hablando sobre la storyline de Donald Trump contra Vince McMahon, que Donald Trump es quien les digo que con el que Linda estuvo en su gabinete, pero pues mencionan sobre cómo el wrestling llegó a ser tan influyente en su momento que hasta un próximo presidente de los Estados Unidos estuvo involucrado en él, ¿no? Después pasarían al segmento, a uno de los segmentos más polémicos, otra vez. Hay un chingo de segmentos polémicos en WWE, ¿no? Pero pasaría el segmento donde Vince finge su muerte, donde explota su limusina y tal, ¿no? Pero pues, este segmento se vería eclipsado, se vería terminado por la tragedia Benoit. Desde cómo empezaron hablando sobre cómo se empezó a realizar su homenaje, cómo fueron conociendo los hechos mientras este homenaje iba sucediendo, y cómo culparon otra vez a Vince en la prensa, echándole la culpa sobre los esteroides, ¿no? Pero pues llevarían a un experto que hablaría sobre la ETC, que es el traumatismo craneoencefálico, y cómo este realmente fue el verdadero causante de la tragedia Benoit. Pero pues se menciona que pues en esa época no estaban tan informados sobre el tema, como por ejemplo que Vince se negaba a aceptar que los múltiples daños en la cabeza de Benoit fueron causados por golpes, mencionando que toda la actuación y tal. Por ejemplo, Stone Cold Steve Austin también dice directamente que él no cree que exista la ETC, pero pues muestran cómo posteriormente la tragedia Benoit a cambios positivos para el wrestling, eliminando golpes directos a la cabeza o golpes tan fuertes a la cabeza que pues a algunos les molestaría, porque por ejemplo Taker era de la escuela básica y decía que era un golpe primordial, pero que pues a grandes rasgos sería algo muy beneficioso para el futuro, ¿no? Y después, así como se le culpó con la muerte de Benoit, se le culparía con otras muertes como la de Eddie Guerrero, Test o otros más. Pero Vince se defendería diciendo que pues realmente muchas veces fueron las drogas, ¿no? Por combinando drogas y esteroides, que pues es una combinación muy fuerte, ¿no? Y hablando de contusiones, traumatismos, como lo quieran decir, llegaría otro de los momentos más culeros en el documental. No culeros por lo que hablen, sino culeros para los fans, ¿no? Pues se menciona como Taker sabía que iba a ganar en WrestleMania 30. Taker iba a seguir con la racha, venciendo a Lesnar, pero todo cambiaría a última hora. Vince entraría a su camerino y diría, ¿sabes qué? Ganó Lesnar. Cambian todo. También cuentan como Taker no recuerda nada de esa lucha porque a los 5 minutos de iniciar sufrió una contusión. Y pues también cuentan como Vince se fue de WrestleMania, de su evento más cabrón de la historia, para acompañar a Taker, ¿no? Y que todo saliera bien. Después darían paso a la era PG, donde se hablaría que los cambios de golpes a la cabeza y una política antidrogas y como tal una programación menos violenta sería lo principal, ¿no? Además de que buscaban mejores acuerdos de patrocinio y llegar a un público más pequeño, ahora sí, que pues se traducía en ganancias, ¿no? También mencionan cómo este cambio a la era PG benefició a las mujeres, ya que la evolución o revolución femenina tenía fuerza, ¿no? Porque dejaron de ser usadas como objeto sexual
y empezarían a tener un mejor desempeño en ring, aunque eso es hasta 2016, siendo honestos. En el mismo 2016 sucedería el regreso de Shane McMahon a WWE para confrontar a su padre en kayfabe. Mencionan cómo se sintió del mismo Shane, pues digo, no, incluso el Shane en el documental empieza a llorar un poco porque pues menciona que fue muy, muy lindo como tuvo a toda la arena ovacionándolo después de 6 o 7 años de no estar en un ring de WWE, ¿no? Hablan sobre un poco a grandes rasgos sobre cómo fue su storyline contra Taker y mencionan cómo Shane se ha sacrificado tanto para buscar enorgullecer a su padre, ¿no? Muestran, por ejemplo, diversos saltos de los Coast to Coast, saltos desde los Titantron de las entradas, y muestran cómo saltó en el mismo WrestleMania 32 de lo más alto de la jaula, ¿no? En donde pues son movimientos realmente peligrosos y que lo ponían en mucho riesgo, pero pues todo lo hacía para buscar una palmadita en la espalda, ¿no? Como lo menciona, cosa que sí consiguió, ¿no? Y muestran cómo después de su lucha en WrestleMania 32 por fin tuvo un momento de abrazo con su padre, donde le decía que estaba orgulloso, ¿no? Y fue un momento bastante lindo, por lo menos en el documental, y supongo que para ellos también, ¿no? Después hablaría de cómo Vince es una figura muy importante en el wrestling y de cómo muchos lo tienen como figura paterna, ¿no? Casi. Hablando principalmente de Taker, Cena o Tiffany Trish Stratus, que pues sí lo ven como alguien muy importante en sus vidas, ¿no? Después se hablaría de cómo Stephanie McMahon sería realmente la heredera y no Shane, ¿no? Que es lo que todo el mundo creía, pero que pues Stephanie, Triple H y Vince serían los que tomarían su rol tan importante en los próximos años, ¿no? Después sería una muy, muy, muy breve mención a AEW y al regreso de Cody Rhodes. Y ya casi cercano al final se hablaría de cómo Vince McMahon no tendría planeado retirarse jamás del wrestling, pero que al llegar las acusaciones de General Grant lo forzarían a alejarse, ¿no? Y recuerdan cómo justo ese día deja su rol como CEO. Y pues eso, ¿no? Aquí dan un pequeño disclaimer y es que Vince no volvió a presentarse a sus entrevistas, que pues es algo lógico porque está bajo investigación federal. Pero pues bueno, ¿no? Se quedó a medias el documental, por lo menos por parte de Vince, porque siguió con ciertas entrevistas a Bruce Pritchard, a Dave Meltzer y a diversos directivos. Pues por ejemplo se hablaría de un pequeño escándalo que hubo en 2006 donde se menciona que le enseñaría fotos íntimas y tocaría sexualmente a una empleada en un salón de bronceado, y se darían más detalles sobre la acusación de Daniel Grant. Son detalles que maybe en algún futuro hago un video sobre eso, y si no, hay 1 millón de videos ya. Consulten otros canales que, por ejemplo, Fallback habla muy cabrón sobre el caso, ¿no? Pero pues lo que detallan en el documental es cómo ocurrieron los hechos, cómo, bueno, cuál era el acuerdo y tal. Mencionan a Brock Lesnar como que, y confirmando que pues él realmente sí era del quien se trataba, aunque ya todos sabíamos. Y pues también mencionan cómo procedieron los directivos de la empresa, ¿no? Después mencionan cómo Stephanie renunció a su cargo como directora de WWE después de que salió su padre en 2023, porque en ese momento Vince regresó a la empresa, ¿no? Buscando venderla, y lo cual sería conseguido cuando se fundó TKO, que era la unión entre UFC y WWE, ¿no? Y pues se habla también del caso de Ashley Massaro, donde pues a grandes rasgos, para poder hacer un video posteriormente o para que lo investiguen en otros canales, Ashley Massaro en un momento confesó que fue violada en una gira por Kuwait por un supuesto miembro del ejército, pero que pues al contárselo a Vince le dijo: ¿sabes qué? No digas nada porque nos vas a joder el negocio. Y pues posteriormente terminó sin darse a conocer el caso, ¿no? Hasta que años después se dijo y tal, ¿no? Y el documental como tal acabaría con eso, con la
con la historia de que Vince está siendo investigado federalmente por todos sus casos de abuso sexual. Y pues, ¿qué podemos decir de este documental? A grandes rasgos, y centrándonos únicamente en que es un documental de wrestling, es muy bueno. Pero hay cosas que pudieron haber hecho mejor, ¿no? O sea, muchas cosas se pasaron muy por encima. Entiendo que sea una serie de 6 capítulos y 6 capítulos de 1 hora. Pero pudiste haber indagado un poco más. A mí me dejaron muchas, por ejemplo, me hubiera encantado ver un poco más sobre el caso Benoit, sobre el caso de los asistentes del ring y cosas de ese estilo, ¿no? Les digo, me faltó un poco más ese paso de hablar más polémico, pero entiendo también eso, ¿no? Entiendo las limitantes que tenían. Una cosa que me hubiera gustado, pero que hubiera estado muy difícil, es que Vince hubiera dado alguna declaración sobre el caso Janelle Grant, ¿no? Pero sabemos que iba a estar dificilísimo ese pedo. Es un gusto mío o algo personal, pero pues digo, no, me quedé con las ganas. Y digo, o sea, siendo un documental de wrestling es muy bueno. Sabemos que hay documentales tal vez mejores en cuestión general, pero pues hablando únicamente de wrestling fue muy buen documental, güey. O sea, te dan a conocer una visión que tal vez no tenía sobre Vince. Te hacen conocer un poco más de su historia, la historia de sus hijos, cómo fue evolucionando WWE, güey. Que pues siendo fan de la empresa es algo muy, muy interesante, güey. Y pues eso, ¿no? A grandes rasgos es eso. Pero pues les digo, ¿no? A mí me hubiera gustado un poquito más de polémica. A mí me gusta ver arder el mundo, entonces a mí me faltó más mentadas de madre. Pero pues esperemos si en un futuro sigan optando por hacer documentales de ese estilo. O sea, por ejemplo, o sea, no de ese estilo de mentar la madre, güey. Pero sí pueden hacer más documentales, por ejemplo, relatando más a profundidad la Monday Night Wars. Hablando tal vez sobre alguna en específico. Tal vez hablando sobre Hulk Hogan y su politiqueo backstage, hablando tal vez sobre algún luchador en particular, Taker, Cena, The Rock. Pero pues yo espero que la recepción de este documental sea muy buena, para que en un futuro tengamos más contenido de este estilo. Pero pues eso fue mi opinión, espero verla de ustedes, espero que les haya gustado este video. Si es así, regálenme un like, suscríbanse para ver más cosas en el canal de este estilo, relatando algún documental, alguna película o algo así, ¿no? También cuéntenme qué les pareció el documental, si es que lo vieron, si no, pues chinganse el resumen y después me dicen qué les pareció. Y pues sin más que decirles, nos estaremos viendo en el próximo video.